Tengo unos modelitos por acá que les quiero mostrar de algunos que compramos al inicio de este proyecto, otros que fueron producidos por nosotros mismos, como este que estás viendo ahorita en pantalla. Le llamo el modelo tumbas. Digamos que es un pote mediano, pote, portamaceta, maceta, como le quieras llamar, ¿no? Muy bonito. También tenemos este modelo que nosotros le llamamos Onyx. Este modelo sí fue comprado al inicio del proyecto por nosotros. Ahí les dejaré alguna imagen de cómo luce este portamaceta con una planta, ¿no? También les quiero mostrar el modelo Sovic, que fue un molde que compramos también al inicio del proyecto, y es el que queremos hacer en el día de hoy, solamente que a diferencia de este que les estoy mostrando, lo vamos a hacer con pigmentos de color rojo, para que ustedes puedan observar cuál es la técnica que utilizamos nosotros al momento de producir nuestras macetas, que no nos presentan ningún problema. Este modelo, que es el modelo tumbas, este es el molde, fue uno de los primeros moldes que hicimos nosotros mismos. En aquel momento no teníamos la mejor técnica, el gasto de silicón la verdad que era grande y costoso. Ese es un tema que en próximos videos quiero abordarlo, para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta producir un molde de silicón con silicón de buena calidad, porque hay muchos tipos de silicón, silicones de diferentes tipos de calidades y precios. Si tú quieres un silicón que te produzca moldes para una gran cantidad de piezas, tienes que invertir en un buen producto que vas a tener la seguridad que te va a durar por muchos años. Ok, ahora vamos a empezar con la producción de la maceta. Es importante que ustedes sepan que nosotros siempre utilizamos una balanza digital para medir todas las proporciones de agua y cemento que vamos a utilizar en cada pieza. Tenemos anotadas todas las proporciones de las mezclas que corresponden a la cantidad de agua versus la cantidad de cemento por cada modelo que nosotros tenemos. Esto te evita muchos problemas, como por ejemplo que te salgan algunas piezas más pesadas que otras. Otro problema que te puedes evitar es la cantidad de desperdicio que puedes generar por no saber, por no conocer las mezclas apropiadas para cada pieza. También puedes tener un mejor control a la hora de utilizar pigmentos, como es el caso del día de hoy, que vamos a hacer una maceta con un pigmento rojo. Para este video habíamos ya preparado previamente la mezcla de cemento con arena. Aquí lo que estamos haciendo solamente es pesar la cantidad de mezcla versus la cantidad de agua que necesitamos para la confección de la maceta. Como podrán observar, estamos pesando 2 recipientes de la mezcla de cemento con arena. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una con pigmento rojo y la otra la vamos a dejar solamente en el gris, para hacer un efecto de marmoleado de una pieza que quede matizada. Por eso tenemos que hacer 2 partes de mezcla. Como podrán observar nuevamente, utilizamos la balanza digital para pesar el agua correspondiente a cada parte de mezcla, la gris y la que vamos a utilizar con el pigmento rojo. Recuerden que para obtener la cantidad de agua necesaria podemos utilizar 2 métodos, ya sea por volumen en mililitros o por peso en gramos, ya que para el agua 10 mililitros, como ejemplo 10 mililitros de agua corresponden a 10 gramos de agua, así que pueden utilizar cualquiera de los 2 métodos. Lo importante es saber la cantidad total que van a necesitar para cierta cantidad
de mezcla de cemento con arena. Ya en este momento tenemos mezclada la cantidad de pigmento que vamos a utilizar para obtener el color necesario. Estamos mezclando el 3% por cada parte de cemento. Y bueno amigos, gracias por llegar hasta esta parte del video. De veras que te lo agradecemos mucho. Solamente te invitamos a que te suscribas y le des clic a la campanita para que te recuerde cuando tengamos nuevos videos y así puedas seguir apoyándonos y nosotros poder entonces generar más contenido para ti. Gracias y sigamos con el video. Ya a estas alturas tenemos las dos porciones de cemento con el pigmento rojo y de cemento con en color natural gris. Vamos ahora a proceder a mezclar una con otra, intercalando cada vertida para obtener esa transformación o ese diseño de la pieza de forma tipo mármol o matizada, como le llamamos nosotros. Después de aproximadamente 8 horas vamos a desmoldar la pieza para ver el resultado final. Aquí les voy a dejar unas imágenes también en diferentes ángulos de cómo nos quedó nuestra maceta de cemento. Muchas gracias, espero el tiempo me permita poder traerle un nuevo video próximamente. Hasta luego.